Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9. El título de la lección es El Día del Señor. Estudiaremos acerca del profeta Sofonías y Nahum. Qué bendición estudiar sobre estos profetas, y el estudio del diario de la lección sin duda fortalece nuestras convicciones. Vamos a iniciar con una oración y voy a presentar al doctor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SAL para toda la división sudamericana, quien está acompañándonos y apoyándonos con los comentarios. Un placer estar aquí, pastor. Vamos a hacer una oración y luego dar continuidad a nuestro bosquejo. Bondadoso Padre, te agradecemos por la oportunidad de conocer tu palabra y el mensaje que en él está. Venga a bendecir en este estudio y conducirnos en nombre de Jesús. Amén. Amén. El juicio siempre es un motivo de miedo para muchos, ¿no? Ir a un juicio, a un juzgado, enfrentar al juez, los abogados, los promotores, en fin, todos aquellos que acusan, que defienden. Es un momento crítico para la vida de cualquier persona, especialmente cuando el juez va a dar sus veredictos después de aquella reunión con el jurado. Sale y para el reo sentado, escuchando, algunos se escuchan con la cabeza abajo, otros quieren mirar, sus manos tiemblan, están sudando y el juez dictamina y da la sentencia. A veces es de grande alivio para el que está siendo juzgado, generalmente es de grande pesar porque muchos años de cárcel luego de este juicio le esperan. Pero juicio es un asunto que tiene que darnos miedo o esperanza. Al final de cuentas, ¿cuál es el significado de juicio en la Biblia? Todo esto nosotros vamos a estudiar en la lección de esta semana, hablando de Sofonías y Nahum. Pastor Siqueira, ¿cuál era el contexto de estos dos profetas, Sofonías y Nahum? Cuando miramos en la Biblia, pastor Choque, vemos que Sofonías y Nahum eran contemporáneos del profeta Habacuc, que estudiamos la semana pasada, ¿no? O sea, Sofonías dice que él empezó a profetizar en el inicio de los días del rey Josías, o sea, por vuelta de 630, 620. Entonces, sería cerca de la misma fecha que Habacuc. Nahum no tenemos una indicación con precisión del periodo, pero él predica la destrucción de Nínive, entonces debía ser antes de 612, cuando Nínive fue destruida, pero también habla de una ciudad al norte de Egipto, Tafnes, que fue destruida, y esto ocurrió en 640 antes de Cristo. Entonces predicó en este tiempo, 640 hasta antes de 612, o sea, el mismo periodo que Sofonías, que Habacuc, cuando ellos estaban ahí predicando y profetizando en Judea. Y parece que esta palabra juicio es muy común en toda la historia de los profetas menores, ¿no? Sí, sí, porque acordamos que ellos están, cuando empezamos este estudio, nos acordamos del contexto del pacto. Y el pacto había ahí que si el pueblo se alejaba de Dios y se practicaba, si no guardaba sus mandamientos, caminaba por el pecado, la violencia, entonces Dios iba a traer juicio. Y este es el contexto de los profetas menores. Dos naciones, Israel del norte, que ya en este tiempo ya había sido destruida. Ya no existía más. Ya no existía más. Y Judá, que aunque vio lo que se pasó en el reino del norte, seguía su camino de pecado y de rebelión contra Dios. No aprendieron las lecciones. Sí. En el libro de Sofonías, el capítulo 1, el versículo 7 específicamente habla acerca del día del Señor. Se usa la expresión el día del Señor. ¿Qué significa esa expresión, día del Señor, aquí? Vemos que esta es una expresión que viene desde el inicio de nuestro estudio. Encontramos en Joel, encontramos en Oseas, en Amós, ¿no? Es un día de juicio. Joel predicó un juicio al pueblo de Dios, pero el pueblo se arrepintió, entonces el juicio ahora sería, el día del Señor sería un día de libertación.
hubo un cambio. Y Dios dice, bueno, para aquellos que aceptan mi mensaje, el día del Señor es un día de liberación, de libertación. Pero el pueblo, poco tiempo después, abandonó a Dios nuevamente. Ahí el día del Señor, el mensaje de Sofonías, es un día de juicio para el pueblo de Dios y para todas las naciones que estaban ahí, sus vecinos. Entonces vemos aquí Amón, Moab, Etiopía, Asiria, ¿no? Y entonces todas esas naciones que en esta época practicaban bastante la violencia, estaban todas ahora bajo el juicio de Dios, que iba a acercarse ahora por intermedio de Babilonia. Antes Dios trajo el juicio por intermedio de Asiria sobre su pueblo y sus vecinos. Ahora Dios, el mensaje es que Dios va a utilizar Babilonia para traer su juicio sobre esas naciones, y ese juicio es llamado el Día del Señor. Es interesante, doctor Siqueira, que la Biblia nos muestra que Sofonías no habla de escondernos del día del Señor, sino enfatiza que podemos ser escondidos en aquel día, ¿no? Sí. Entonces no es miedo del juicio, sino es ser separados, guardados de aquel grande juicio, ¿no? Sofonías tiene el énfasis que el juicio va a venir, sí. Ahora es inevitable. Pero ¿qué hacer entonces los justos, aquellos que aceptan la palabra de Dios? Entonces dice aquí, buscad al Señor, capítulo 2, verso 3, todos los humildes de la tierra, y obedeced sus mandos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis protegidos en el día del enojo del Señor. Pero entonces la gente que busca al Señor hace una promesa. El último capítulo de Sofonías, aparece ahí esa promesa, capítulo 3, verso 17. El Señor está en medio de ti, poderoso, y Él te salvará. Amén. Se gozará en ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. O sea, si nosotros aceptamos, mismo que estemos en una situación donde el juicio está cayendo, Dios puede ser un escudo protector de sus hijos y hijas que le buscan. Lo que Dios quiere hacer, escondernos de ese día del juicio. En la segunda parte nosotros encontramos la ira y la misericordia que son expresadas en el libro de Nahum. Ahora entrando un poquito en el libro de Nahum. ¿Cómo demuestra Nahum que aunque la ira de Dios es grande, la ternura del Señor es mayor? Es interesante el libro de Nahum, porque Nahum ahora habla de la destrucción de Nínive, ¿no? De los asirios. Aquel Nínive de que Jonás. Jonás salvó. Dios salvó a Nínive en los días de Jonás. ¿Recuerdas que estudiamos que Nínive era una ciudad muy violenta, los asirios, un pueblo terrible? Tanto así que Jonás se enojó, dice, Señor, ¿cómo puedes salvar a alguien tan malo? ¿No? Pero Dios tiene misericordia de todos. Pero si la persona no sigue los caminos de Dios, Dios trae su juicio sobre ellas. Y en el caso de Nínive abandonó a Dios totalmente ahora y seguía sus caminos, sus senderos anteriores, antiguos, de violencia, de opresión. Dios, por tanto, va a traer juicio sobre ellos. Pero interesante es que el capítulo 1 de Nahum, el verso 7, dice que el Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. Amén. O sea, si uno confía en Dios, Él será salvado mismo en el contexto de juicio. Es el mismo mensaje de Sofonías, ¿no? Y eso muestra que la misericordia de Dios es mucho mayor, mucho más grande que la ira de Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. El significado principal de juicio en la Biblia, juicio divino, no es condenación, es justificar, salvar, liberar. Quiere decir esto que por mucho tiempo nosotros entendemos por juicio un momento crítico de destrucción, de condenación. Pero en la Biblia el concepto de juicio es más enfático con la relación a la palabra justificar, salvar,
liberar. Eso quiere decir que nosotros somos llamados a ser justificados, liberados. Y en cuanto nosotros aceptemos las advertencias del Señor, el juicio será una bendición para todos nosotros. Piense un poco que Dios, aquel que juzga, Él también es nuestro abogado. Por lo tanto, Él sabe, Él conoce, Él nos defiende. Pero hasta donde nosotros podamos reconocer nuestros pecados, nuestras maldades, Él está dispuesto, más que dispuesto, a perdonarnos y justificarnos. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, la actuación que vamos a hacer como respuesta a la lección de esta semana. En la lección de esta semana nosotros hemos aprendido acerca de la alegría de Dios. Si ustedes ven en el libro de Sofonías capítulo 3, verso 17, dice que Dios se alegra en su pueblo. Y la expresión, Él se deleitará en ti con alegría. ¡Qué maravilla! Dios se deleita en el ser humano con mucha alegría. ¿Cómo es posible que Dios se pueda deleitar en el ser humano? Cuando sus hijos, cuando un papá, por ejemplo, ve a su hijo crecer saludablemente, que está creciendo en la obediencia, el temor de Dios, el papá se deleita en el hijo. Así como nuestro Señor se deleita en sus hijos que caminan en los caminos del Señor. Mi pregunta es en este final de lección, ¿cómo nosotros podemos compartir esa alegría con los demás? ¿Será que nosotros tenemos esa alegría apenas para gozarnos en las cosas de Dios, para alegrarnos en las cosas de Dios? Usted mismo sabe que cuando usted tiene la alegría de Dios, es inevitable guardarla, hay que compartirla. Las buenas noticias no son para guardarlas, son para compartirlas con los demás. ¿Qué te parece si en esta semana hacemos planes concretos para compartir la alegría del Señor? ¿Te parece bien? ¿Por qué no eliges a tu vecino, a tu colega de trabajo, tal vez a aquella persona con quien haces negocios, y decirle a él, mira, yo me siento muy feliz de seguir un Dios y me gustaría hacer una oración contigo? La gente está con hambre de alguien que pueda darles buenas noticias de salvación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la salvación que nos ofreces. Ayúdanos a compartir la alegría del Señor con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.